¿Alguno de ustedes vendería su propia casa a cambio de un helado? Pareciera un mal negocio. Vender una casa donde uno puede vivir, donde generaciones pudieran vivir por un helado que dura, ¿cuánto? Depende de cada uno, ¿no? A algunos les durará menos que a otros. Pero el negocio no es un buen negocio. Y eso es un poco lo que venimos viendo en este pasaje de Lucas 9. Les invito a abrir sus Biblias en Lucas 9, del 18 en adelante, que estuvimos mirando acerca de la persona de Cristo, la misión de Cristo y el costo de seguir a Cristo, ¿no? Estuvimos mirando las últimas 2 semanas. Quisiera invitarlos a que podamos leer el texto una vez más para luego volver al pasaje en cuestión que hoy nos compete. Versículo 18 dice: estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, le mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese le salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Pero el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y la semana pasada nos enfocamos en el versículo 23. La condición y el mandato. La condición y el mandato. Y vamos a retomar desde ese versículo 23. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. El seguir a Jesús es una invitación abierta. El seguir a Jesús es una invitación abierta, la cual puede ser o no aceptada por cada uno. De hecho, cada persona que se encuentra en este lugar está en una de las 2 opciones. O ha aceptado el seguir a Cristo o no ha aceptado el seguir a Cristo. Aunque crea que sigue a Cristo. Pero ahora vamos a desarrollar un poco más de eso. Si la respuesta es afirmativa y nosotros decimos que queremos seguir a Jesús, debemos hacerlo a la manera que Él lo mande. No podemos hacerlo como cada uno sienta, como cada uno quiera, sino que debemos seguir las reglas como son. La decisión es si lo seguimos a su manera o no lo seguimos, y ni siquiera profesamos seguirlo, porque no lo hacemos a su manera. Cuando aceptamos participar en un partido de fútbol, ¿a alguien le gusta el fútbol acá? Asumo que sí. Si alguien quiere participar en un partido de fútbol, debe seguir las reglas. No es válido que una vez en la cancha y con el juego en marcha, uno intente cambiar a nuestro antojo las reglas y agarrar la pelota como si fuera un partido de rugby con las manos y querer ir a anotar un punto. O jugamos respetando las normas establecidas, o simplemente no podemos participar y quedamos afuera. Cuanto más cuando estamos hablando de lo que significa seguir a Jesús. Nadie está obligado a seguir a Jesús, pero si lo hace, está obligado a hacerlo como Jesús ha determinado. Nadie está obligado a seguir a Jesús, pero si lo hace,
entonces sí está obligado a seguirlo a la manera en que Jesús lo ha determinado. Jesús pone las reglas de cómo se le debe seguir. Así como hay toda una comisión que determina las reglas internacionales del fútbol, bueno, el que ha determinado cómo se sigue a Cristo es Cristo. Nosotros no podemos inventar reglas, no podemos cambiar reglas. Lo único que podemos es o seguirle bajo sus reglas o no seguirle. La invitación está abierta. Y eso es muy consolador. Porque de repente si alguno está cargado porque no quiere seguir a Jesús, disculpe, no tiene por qué seguirlo. No se haga problema. Vamos a hablar un poco más del costo de no seguirlo. Hay un costo de seguirle, pero hay un costo mayor en no seguirle. Tenemos 3 imperativos en nuestro versículo. Imperativos son los mandamientos, los versos que debemos aplicar. Si miran el pasaje, versículo 3, niéguese, tome y sígame. Niéguese, tome y sígame. Lo que vemos es un proceso de entrega en el discipulado. Lo primero es la negación del yo. Me niego a mí mismo. Luego, la disposición al sufrimiento, tomar mi cruz cada día. Y la perseverancia en el seguirle, que es lo que continúa. Un gran ejemplo de una vida transformada por el Evangelio es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando él habla de su propia experiencia como seguidor de Cristo, le dice a la iglesia en Galacia, en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Y yo no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Dios salvó a Saulo de Tarso, lo convirtió en Pablo el apóstol. Ahí tenemos incluso hasta el nombre de Pablo cambió. Primero él perseguía a los cristianos para encarcelarlos y matarlos, y luego perseguía a los cristianos para edificarlos por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Hubo un claro antes y después de que Pablo se convirtió en un seguidor de Jesús. En este pasaje de Gálatas, Pablo describe la muerte del viejo hombre. Con Cristo yo he sido crucificado. Ya murió el viejo hombre en la cruz. Y hay un reconocimiento de que hay una nueva vida, porque él continúa viviendo su vida, pero ya no el viejo hombre o a la manera del viejo hombre, sino a la manera del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ya no soy yo el que vive, vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, no la vivo como la vivía antes para mí mismo y mis propios deseos, sino que la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Como resultado de haber creído en la persona de Cristo, ahora vivo una vida completamente distinta, de tal manera que yo puedo identificar que aquel hombre o aquella mujer que existía antes de conocer a Cristo fue crucificado en la cruz. Y ya no vivo de esa manera, porque ya no vivo yo. Ya no vivo yo manteniendo el control y el rumbo de mi vida, sino que ahora mi vida, que Cristo vive en mí, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, por una simple y llana razón, porque Él me amó y se dio a sí mismo por mí. Esa es la razón suficiente para que el cristiano viva su vida completa para Cristo. No necesitamos argumentar, no necesitamos dar cuántos 20 beneficios de que seas cristiano. No. Necesitamos estar expuestos a lo que Cristo hizo para el perdón de nuestros pecados. Él nos amó, se ofreció por nosotros, ocupó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, se entregó Él mismo. Nadie lo obligó. Él se entregó. Él dio su vida. Entonces Pablo dice, por esa razón, me basta y me sobra para vivir mi vida solamente para Él. Un antes y un después en la vida de Pablo. La salvación nos lleva a ser discípulos de Jesús,
y seguirme. Nosotros no somos discípulos de Jesús para ser salvos, somos discípulos de Jesús como resultado de la salvación en nuestras vidas. Y un reconocimiento, y una cosa lleva a la otra indefectiblemente. Es decir, todo aquel que ha sido salvado por Cristo se ha convertido ahora en un discípulo de Jesús, y Jesús le da estos 3 imperativos. Es así de simple. Es como alguien que dice, bueno, apliqué a este trabajo, me llamaron del trabajo, llegué al trabajo y me dieron una hoja, esto ahora es lo que hay que hacer. Me dieron el trabajo, ahora, ¿cuál es mi trabajo? Entonces nosotros somos salvos, y una vez que somos salvos y somos discípulos de Jesús, ahora Jesús nos dice, bien, ahora que sos mi discípulo, de esta manera tenés que seguirme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y cuando dudes, vuelve al primero. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y cuando no sepas qué hacer, vuelve a lo mismo. Niégate a ti mismo, tomes tu cruz y sígueme. Bueno, ¿cuántas veces? Todos los días. ¿Cuánto tiempo? Hasta el fin. Básicamente. Entonces, negarse a uno mismo, si bien lo mencionamos para continuar con la argumentación de Jesús, negarse a uno mismo es resistir firmemente la tentación, o sea, el deseo de querer vivir conforme a los deseos de mi propia voluntad. Es resistir la tentación de querer vivir a mi manera buscando mi propia voluntad. ¿Para qué? Para buscar la voluntad de Dios. Entonces no es un negarse a uno mismo por el amor de negarse a uno mismo. No es ascetismo, no es masoquismo, es me niego a mí mismo para no negarme a Jesús. Me niego a mí mismo para vivir a Jesús. Me digo no a mí para decirle sí a Jesús. Cada vez que vos y yo pecamos, le decimos a Jesús no y nos decimos a nosotros sí. ¿O no funciona así? Cuando yo me enojo pecaminosamente, la palabra dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¡Shh! Me voy a enojar. Es exactamente lo que hacemos. Es decirle no a Jesús y sí a mi viejo hombre o a la vieja mujer. Sí, voy a pecar. Silencio, Jesús. Eso es vivir conforme a mis propios deseos. Eso es vivir para mí mismo. Eso es la vida según el viejo hombre. Pero Jesús, por eso el discipulado empieza en, te vas a tener que decir que no a vos mismo para decirme que sí a mí. ¿Por qué? Porque no se puede servir a 2 señores. O agradas uno o agradas al otro. La pregunta simplemente es escoger a quién quieres agradar. ¿A vos o a Dios? Es la decisión de cada uno. ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste no a vos mismo para obedecer a Jesús? Tomar la cruz es tener la disposición en nuestra vida a ser rechazados, avergonzados y padecer sufrimiento e incluso morir por causa de seguir a Cristo. O diciéndolo positivamente, como habíamos mencionado, es considerar a Jesús como más valioso que ser aceptados por los demás, más valioso que el honor que nos puedan dar otros o las comodidades o las seguridades de este mundo, e incluso más valioso que nuestra propia vida. Eso es tomar nuestra cruz. Es considerar a Jesús. Si yo me digo que no y le digo a Jesús sí, es porque considero a Jesús más valioso que vivir incluso. Por lo tanto, todo lo que venga en detrimento mío por causa de seguir a Cristo, entonces lo abrazo con gozo,
porque considero a Jesús más valioso que yo mismo. Pastor, me echaron del trabajo. ¿Por qué? Me pasé las 8 horas leyendo la Biblia. Me echaron por la causa de Cristo. No, le echaron por la causa que usted es un perezoso, no por la causa de Cristo. En el trabajo usted tiene que trabajar. En su casa lea su Biblia. Entonces tenemos que aprender a diferenciar también las cosas. Cuando obedecemos a Cristo y somos perseguidos, entonces estamos tomando nuestra cruz. ¿Vives de tal manera que los demás puedan ver que Jesús es lo más valioso para vos? ¿Vivís de tal manera que se pueda ver en tu vida que Jesús es lo más valioso para vos? ¿Que estás dispuesto a pagar el costo del rechazo de tu familia y amigos? ¿Que estás dispuesto a pagar el costo de ser menospreciado, malentendido, maltratado por mostrar el amor a Cristo? Y por lo tanto, seguirle, negarme, tomar mi cruz y seguirle, entonces seguirle implica la determinación de hacer las otras dos. La determinación de negarme a mí mismo y abrazar cualquier sufrimiento que implique obedecerle de manera diaria y hasta el último día que viva de este lado de la gloria. Eso es seguir al Señor. Es repetir esto hasta que Cristo venga. Pregunta, ¿estás siguiendo a Jesús con el mismo fervor que al principio? ¿Aún te estás negando a vos mismo cada día como cuando comenzaste a seguir a Jesús? ¿Cómo luce negarse a uno mismo? Porque a veces entendemos las palabras, pero queremos ver cómo luce en la práctica. Hay muchos ejemplos, hay ejemplos como cantidad de personas y vidas existen, así que no vamos a tratar de cubrir los ejemplos de todos, pero vamos a dar, para muestra falta un botón, nada más, dijo alguien. Así que uno se niega a uno mismo, por ejemplo, cuando decide no involucrarse románticamente con alguien que no ama a Cristo, aunque le duela porque ha decidido seguir a Jesús. Me niego a mí mismo a formar una relación romántica con alguien que no ama a Cristo. ¿Por qué? Porque debo obedecer a Cristo. Me digo no. Uno se niega a sí mismo al renunciar a una carrera o a un sueño personal que te alejaría de la obediencia a Dios. O renuncia a vivir en un lugar que quisieras, pero donde vos sabés que Dios no quiere que vivas, porque Dios te quiere en otro lugar. Uno se niega a uno mismo cuando renuncia a un mejor puesto laboral, con un mejor salario, porque entiende que no podría seguir sirviendo a la iglesia y afectaría su relación con los hermanos. Uno se niega a uno mismo cuando deja de usar su tiempo libre para su propio placer y lo empieza a usar para servir a otros. Uno se niega a uno mismo cuando debe sacrificar su descanso, su comodidad para congregar en una iglesia que predique el Evangelio, aunque quede lejos o incluso tenga que mudarse para estar próximo a una comunidad de fe. Eso es negarse a uno mismo. En estos días miraba las noticias y salió en Infobae la noticia de un hombre que viaja 7 horas entre el conurbano y Capital Federal para poder trabajar, un carpintero. Porque donde él vive, si mal no recuerdo, en algún lugar de Florencio Varela, no pagan lo mismo que pagan en aquel lugar, pasando Capital. Y él hace ese esfuerzo diario de entre ida y vuelta viajar unas 7 horas para tener un mejor salario para su familia. Y hace eso de lunes a sábado. Va a su trabajo, trabaja 10 horas y vuelve a su casa. Sale a las 4 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche. Ve poco a su familia, ve poco a sus 5 hijos, pero busca darles un mejor sustento. Eso es un ejemplo un tanto particular, pero todos nosotros conocemos o hemos sido aquellos que viajan 2 a 4 horas por día para ir a un trabajo.
No tenemos que pensar muy lejos para conocer ese tipo de esfuerzo. Si Él se niega a sí mismo por estos beneficios temporales, ¿cuánto más es digno Jesús de nuestro esfuerzo y sacrificio? ¿No supera el valor de Jesús cualquier dinero y cualquier carrera y cualquier esfuerzo? Si muchos se esfuerzan arduamente por ganar un poco más de dinero, ¿no deberíamos dedicar un esfuerzo aún mayor por mostrar el valor de Cristo en nuestras vidas? No, por supuesto que Cristo vale ese esfuerzo. Y volvamos a pensar dónde estamos, cuál es el marco en el cual estamos hablando de pagar un costo. No lo estamos diciendo para ser salvos. Lo estamos diciendo porque ya somos salvos y queremos seguir a Jesús. Negarnos a nosotros mismos es una declaración de que Jesús es más valioso para nosotros mismos y que vivimos no para nuestra gloria, sino para la suya. Es morir al yo quiero, yo siento, yo pienso, fuera de Cristo. Nos negamos no para que nos ame o nos acepte, sino porque ya lo ha hecho y ahora podemos vivir libremente para Dios y perseguir su gloria. Negarse a uno mismo es un acto de fe, confiando en las promesas de Dios. Nuestro hermano Nico les leyó los 40 versículos de Hebreos 11 de por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Ese es un muy buen pasaje para meditar cuando dudamos en pagar el costo. Porque entre todas las cosas que ese texto nos muestra, nos dice en el versículo 24, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Que ser el hijo de la hija de Faraón era probablemente el mejor lugar para estar en Egipto. Gozar de los privilegios de la casa del Faraón. Y cuando Moisés hace el intercambio, él rehúsa ese lugar y dice el texto, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Ya pudiéramos solamente leer ese texto y se acabó. Moisés rechazó los goces y placeres temporales del pecado para abrazar el maltrato con el pueblo de Dios. Moisés no vendió la casa por un helado. Moisés entendía bien qué era lo que debía hacerse. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Vamos a hacer la comparación. Consideró como mayor riqueza el oprobio de Cristo. Oprobio, ¿qué significa esa palabra? Nadie lo usó hoy, ¿no? ¿Verdad? Vergüenza pública. Moisés consideró como mayor riqueza la vergüenza pública de seguir a Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa final, tenía la mirada puesta en el fin. Entonces, te ofrecen la vergüenza, el sufrimiento, o te ofrecen los tesoros de Egipto. ¿Qué tomarías? Bueno, yo sé lo que un hombre natural tomaría. Yo sé lo que el viejo hombre tomaría. Pero el negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz es escoger en base al fin, no al presente. No escojo comer el helado ahora y pierdo aquello que es perdurable, sino
que entiendo y pongo la mirada en el fin y rechazo aquello que es un gozo y un placer temporal del pecado. ¿Se entiende? Moisés se negó al gozo del placer del pecado y escogió el maltrato con el pueblo de Dios. Consideró que era mayor riqueza esa vergüenza de Cristo que cualquier tesoro de Egipto. Eso es lo que significa negarse y tomar la cruz. A su vez, tomar mi cruz ha sido muchas veces mal aplicado, pensando que significa sobrellevar algo adverso. Hay personas que dicen que tomar mi cruz significa tener una enfermedad permanente, que tomar mi cruz significa soportar a mi vecino molesto, que tomar mi cruz significa quedarme sin trabajo. Esa es mi cruz que me ha tocado llevar. Bueno, no, eso no es tomar la cruz, eso no significa tomar la cruz. Esas son circunstancias que están bajo la soberanía y la providencia de Dios, de un Dios bueno que sabe lo que hace en nuestras vidas para su gloria. Eso no es tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz o cómo luce prácticamente tomar la cruz? Yo tomo mi cruz cuando soy rechazado por mi familia o amigos por seguir a Cristo. Tomo mi cruz cuando estoy dispuesto a ser rechazado y sufrir por Cristo. Para muchos cristianos, y puede ser que haya algunos en este lugar, que seguir a Jesús ha sido perder su familia literalmente, que los dejen completamente de lado y los menosprecien. Para algunos de nosotros seguir a Jesús ha significado eso. Eso es tomar la cruz para seguir a Cristo. Es la disposición a ser rechazado. En contextos musulmanes, en culturas donde se basa en el honor y la vergüenza, cuando alguien de una familia se convierte al cristianismo, trae tal vergüenza social a la familia, que la familia, para reivindicar eso, a veces termina matando a su propio integrante, o en el mejor de los casos, expulsándolo de la ciudad. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz para seguir a Jesús? Tomar mi cruz es cuando al predicar el evangelio a otros soy rechazado, burlado y maltratado verbalmente o físicamente. Cuando estoy dispuesto a vivir eso por predicar a Cristo. Cuando el diácono de la iglesia de Jerusalén, Esteban, tomó su cruz, testificó del evangelio de Cristo delante de los líderes religiosos, aun cuanto eso le costó su propia vida. Lo apedraron hasta la muerte. Hechos, capítulo 7. Eso significa tomar su cruz. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Dietrich Bonhoeffer, el pastor luterano alemán que se opuso al régimen nazi, a pesar de tener oportunidades para escapar, eligió quedarse en Alemania y apoyar a la resistencia, y lo que finalmente le costó la vida. Yo tomo mi cruz cuando elijo vivir una vida más sencilla y sin tantas comodidades en este mundo para tener más tiempo para servir a la iglesia y poder dar más a la obra del Señor. Hudson Taylor, el misionero a la China que mencionamos la semana pasada, él estudió medicina en Inglaterra y decidió usar esos conocimientos para las misiones en China y no perseguir una carrera laboral para él mismo. Martin Lloyd-Jones, no sé si alguna vez escucharon este predicador, él fue un médico exitoso y muy reconocido en Londres. Él incluso llegó a trabajar como asistente del médico de la realeza británica, pero renunció a su carrera de médico para ser un pastor y predicador de la palabra y sirvió 30 años como el pastor de la capilla de Westminster en Inglaterra. Yo tomo mi cruz cuando elijo abrazar el sufrimiento que viene por hacer lo correcto a los ojos de Dios. Tomar mi cruz no significa necesariamente que atravesaré por estas cosas. No significa que si todavía no te apedrearon sos un mal discípulo. Tomar mi cruz no significa
que debo renunciar a mi trabajo, no significa que debo padecer todas estas cosas. Tomar mi cruz significa que estoy dispuesto completamente a hacer todo eso. Que está en mi corazón la disposición a abrazar cualquier renuncia y sufrimiento como parte de seguir a Jesús. ¿Se entiende la diferencia? No todos mueren como mártires, pero todos tienen que tener la disposición de morir como mártires. No todos renuncian a su trabajo para seguir el ministerio y la predicación de la palabra, pero todos deberíamos tener la disposición si en algún momento Jesús lo requiriera. ¿Se entiende el punto? Es la disposición de abrazar cualquiera sea el sufrimiento, el rechazo, la vergüenza e incluso la muerte por causa de Jesús. Eso significa tomar la cruz. Y algo que me parece interesante es cómo se relacionan ambos. Negarse uno mismo es interior y es voluntario. Me niego a mí mismo cuando muero yo mismo, cuando muero a mi ego, cuando muero a mi agenda, cuando muero a mi voluntad. Eso es negarme a mí mismo, es algo que ocurre internamente. Ahora, tomar la cruz es algo que es visible y es externo, porque es morir a la comodidad, a la reputación, a la seguridad, incluso abrazar el sufrimiento y la vergüenza. Negarme a mí mismo prepara el corazón, tomar mi cruz enfrenta las consecuencias. Negarme a mí mismo es la disposición interna, tomar la cruz es la acción visible, concreta y muchas veces dolorosa. Eso es seguir a Jesús. Ahora bien, quiero que nos enfoquemos en lo que nos queda del sermón, en las razones o los argumentos que Jesús da de por qué es necesario hacer esto como sus discípulos. Jesús nos está dando estos mandatos, pero debajo nos dice por qué es importante, por qué es necesario. Lo que Jesús plantea es que saquemos nuestros ojos del hoy y del ahora y los pongamos en el futuro. Que renunciemos a la gratificación inmediata de este mundo por algo supremamente superior. Que renunciemos a los tesoros de Egipto para abrazar aquello que permanece para siempre. O en el lenguaje de Juan, ¿no? Los deseos de la vida, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Porque todo eso perece, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es cambiar lo temporal por lo eterno, es cambiar el helado por la casa. Es tener la mira en el futuro. Lo primero, versículo 24, primera razón, es una justificación paradójica, es algo que parece paradójico. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Porque es una palabra que siempre nos marca una causa o una razón de lo anterior. Jesús hace un contraste que es la causa por la que debemos negarnos y tomar nuestra cruz. El que quiera salvar su vida la pierde, el que pierda la gana. Esa es la paradoja. Yo quiero salvar mi vida en este mundo, la perderé. La pierdo por causa de Cristo, la ganaré o la salvaré. Es una paradoja intencional para que dejarnos pensando en esa realidad, para seguir meditando en qué significa eso. ¿Qué significa salvar tu vida en este contexto? El contexto es importante. En lo que estamos hablando, ¿qué significa salvar tu vida? Significa, a la luz del contexto, no querer negarte a vos mismo ni tomar tu cruz cada día. Significa buscar vivir una vida que está guiada por tu propia voluntad, persiguiendo tus propios sueños y proyectos de vida, evitando todo aquello que te exponga a la vergüenza, a la humillación o al sufrimiento, e incluso evitando aquello que te ponga de alguna manera en peligro de vida. Es salvarme a mí mismo de aquello que significa seguir a Jesús.
Eso es salvar tu vida en el contexto. Es renunciar a negarte a vos mismo y tomar tu cruz. Aunque profeses seguir a Cristo. O sea, la profesión puede ser cualquiera. Puede ser el ateo o puede ser el que profesa ser cristiano. El punto es si está viviendo de esta manera. Cuando nos negamos a obedecer a Jesús porque queremos preservarnos a nosotros, nuestro trabajo, nuestras comodidades, nuestro estilo de vida, nuestras agendas, etc., estamos escogiendo salvar la vida, guardarnos nuestra vida para nosotros en lugar de entregarla a Jesús. Eso es salvar la vida. Las personas pueden afirmar con sus labios vivir para Cristo, pero en realidad están buscando salvar sus vidas todo el tiempo. Esa es la manera en que viven, salvando sus vidas, no entregándolas, salvándolas. Quieren hacer de este mundo su cielo, su lugar de refugio y satisfacción. Aunque el domingo canten, me voy con él, me voy. No. Quieren hacer de este mundo su cielo. Por eso quieren salvar su vida. Porque no están pensando como Moisés en la recompensa o en el futuro o en el fin. Por ejemplo, recordarán el colaborador del apóstol Pablo, Demas. Demas escogió el helado y perdió la casa. No sabemos cómo terminó su vida. Ojalá se hubiera arrepentido, no lo sabemos. Pero Pablo escribe que Demas, amando al mundo presente, lo abandonó. Lo abandonó. En su peor momento encima. Cuando las cosas se ponen difíciles, o en criollo, cuando las papas queman, aquellos que quieren salvar su vida se alejarán y dejarán de seguir a Jesús. En el lenguaje de la parábola del sembrador, son el terreno de espinos y el suelo pedregoso. Cuando aprieta el zapato, adiós. Jesús, si te vi, no me acuerdo. Es así. La perseverancia es la marca del verdadero discípulo. El que persevera a través de las aflicciones, no el que evita las aflicciones. ¿Por qué no debo salvar mi vida? Porque es un maltrato. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es un mal negocio. Jesús dice que si alguien vive de esa manera, al final terminará perdiendo su vida, no en este mundo, eternamente. Es un mal negocio. La persona que quiere vivir su mejor vida ahora y la guarda para sí mismo, rechazando seguir a Jesús a la manera de Jesús, y nuevamente, aunque profese seguirle, lo que está escogiendo es vivir 30, 50, 60 años en este mundo, según su voluntad, persiguiendo sus deseos, disfrutando de los placeres temporales y los tesoros de Egipto, sin darse cuenta que en el día de su muerte todo eso se perderá para siempre y pasará el resto de su eternidad en un lugar de sufrimiento. Habrá perdido su vida. Ustedes, esta es mi agua, creo. Gracias. No sé, ¿a alguno le gustan los documentales de arqueología? A mí me gustan. A veces son buenos para dormir la siesta también. No se duerme, no importa. Cuando uno ve cómo enterraban los egipcios a sus faraones, a sus nobles, los enterraban con sus riquezas, los enterraban incluso a veces con sus servidores o con su esposa, etc. Porque ellos creían que todo eso les servía después de la muerte.
Y la realidad es que no sirve. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo moriré. Del polvo venimos y al polvo vamos. Nadie puede llevarse nada. Todos los tesoros de Egipto, el día que me piden el alma, quedan en Egipto. Por eso es un mal negocio. Se vende un océano infinito de gozo por unas gotas de satisfacción temporal. Se vende el cielo y se compra la tierra. Y cuando su vida en la tierra acaba, ya no hay cielo disponible. Salvó su vida, la perdió al final. Eso es lo que Jesús está diciendo. No vendas el cielo por la tierra, porque en aquel día anhelarás el cielo, pero ya lo habrás perdido. Sin embargo, el que escoge seguir a Cristo y busca perder su vida en este mundo, es decir, el que se niega a sí mismo para vivir según la voluntad de Dios y toma su cruz cada día, abrazando las consecuencias de ser un discípulo de Jesús, aunque eso implique rechazo, vergüenza, sufrimiento o la muerte, decide perder su vida, decide entregarse completamente a Jesús, arrojarse en sus brazos y dejar que Jesús tome el volante de su vida. Esa persona, la persona que pierde su vida en esta tierra presente, aunque todo el mundo se le ría en su propia cara, al final de su vida será quien verdaderamente la habrá salvado. Es abrazar el oprobio de Cristo a la luz de aquel día. Mientras todos los que se aferraron a la bruma de este mundo vean cómo sus años, su salud, su dinero, su reputación se les fuma entre los dedos como un poco de niebla que se va, aquellos que decidieron ser contados como ovejas yendo al matadero serán llamados por su Salvador para experimentar el gozo eterno de estar en su presencia. En aquel día, todo lo que habremos sufrido por Cristo no se podrá comparar con la plenitud de gozo que habrá en su presencia. Pablo lo dice en Romanos 8:18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No vendas el cielo para comprar la tierra. No vendas el gozo eterno por el gozo de los placeres terrenales del pecado. Moisés no lo hizo. Jesús no lo hizo. Por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, la vergüenza. Ese es el camino del discipulado según Cristo. Los mártires de la iglesia escogieron perder su vida para ganarla. En el año 155 después de Cristo fue martirizado Policarpo, obispo de Esmirna, por negarse a adorar al emperador romano. Policarpo tenía 86 años. Su iglesia local, posterior a su martirio, escribe una carta para narrar los hechos de su martirio. Se cree por la tradición de la iglesia que Policarpo fue uno de los discípulos del apóstol Juan. En la carta se cuenta que al ser arrestado, varios intentaron persuadirlo de negar a Cristo considerando su edad avanzada. Básicamente, tenga dignidad por su edad. Tiene 86 años. Pero él se mantuvo firme. Y ya en el estadio ante el magistrado romano tuvo lugar una conversación que se detalla en la carta de la iglesia. Cito, el magistrado le insistió, jura y te soltaré, maldice a Cristo. Policarpo respondió, durante 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal.
¿cómo podría blasfemar a mi rey que me ha salvado? El procónsul replicó: tengo fieras y te arrojaré a ellas si no te arrepientes. Policarpo respondió: llámales, pues arrepentirse de lo mejor a lo peor no es propio de nosotros. Es mejor pasar de la injusticia a la justicia. El procónsul amenazó de nuevo: si no te arrepientes, te haré consumir por el fuego. A lo que Policarpo contestó: tú me amenazas con un fuego que arde por un momento y luego se apaga, pero no conoces el fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Ante la multitud reunida juntaron leña y prendieron fuego. Sin embargo, el testimonio dice que al ver que las llamas no lo consumían a Policarpo, ordenaron al verdugo que lo traspasara con una daga. Así murió Policarpo, fiel siervo de Cristo para la gloria de Dios. Ganó su vida al perderla. Salvó su vida al perderla. Y esa es la paradoja de seguir a Cristo. Es vender la tierra y comprar el cielo. Y Jesús lo enfatiza aún más con el versículo siguiente: pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo si él mismo se destruye o se pierde? Siguiendo las razones para perder la vida, Jesús da una pregunta retórica que tiene imágenes extremas. Asumamos que en la búsqueda de salvar tu vida en este mundo te va excelentemente bien. Lo ganaras todo, lo obtuvieras todo, ganaras el mundo entero. ¿Qué sueños tuvieras solo para este mundo? Todos concedidos. Reputación, riqueza, placeres, éxitos, bienes, lo tienes todo, todo, absolutamente todo. Has ganado el mundo, salvo que tú mismo serás destruido y que tú mismo te perderás. ¿Te parece un negocio? Es como la parábola de Jesús, donde hay un hombre adinerado cuya tierra produjo mucha abundancia. El hombre decide derribar sus graneros y construir unos más grandes para acumular toda su cosecha. Y luego se dice a él mismo: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dice: necio, esta misma noche te reclamarán el alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Jesús concluye con una advertencia: así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿De qué te ha servido ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma? ¿De qué te sirve acumular en este mundo para vos mismo y no ser rico para con Dios? El que acumula tesoros para sí mismo está salvando su vida, pero al final la perderá. No es malo ser rico. No hagamos una teología equivocada. No es malo ser rico. Lo malo es pensar que el dinero, las posesiones o la prosperidad, en que ahí está el lugar seguro para mi alma. Es que esa es mi salvación. Por eso, ni con todo el dinero o poder de este mundo podrás ser librado del castigo eterno de Dios el día que Él reclame tu alma. No importa quién seas. No importa que seas el presidente de Estados Unidos, el dueño de Tesla o quien sea. Ni todo el poder, ni todo el dinero, ni toda la influencia, aun si hubieras ganado el mundo, has de perder tu alma. Por eso, si estás en este lugar escuchándome y aún no has creído en Cristo para tu salvación, este es el momento. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para obtener el perdón de nuestros pecados, para pagar Él la condenación que nosotros merecemos. Y al vivir una vida perfecta obtuvo la aceptación completa de Dios. El perdón y la aceptación, y ambas cosas se ofrecen a todo aquel que cree y se arrepiente. A todo aquel que viene a Él por la fe y le pide que le salve. No sigas perdiendo más tu vida en este mundo.
No sigas intentando hacer de este mundo un cielo para vos. Vení a Jesús y conocé lo que verdaderamente es vida. Y punto número 3, otra razón que Jesús da es una advertencia con respecto al final de los tiempos. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de todos los ángeles, y de los santos ángeles, perdón. La razón final que da Jesús tiene que ver con el día de la segunda venida de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre, que anteriormente arriba sufrió, padeció, murió, resucitó, cuando el Hijo del Hombre venga en toda su gloria, con la gloria del Padre y con todos los ángeles del cielo, cuando venga Cristo en su gloria, cuando trae juicio a los pecadores y gloria para su pueblo, en ese día todas las cosas serán descubiertas. En ese día se verá quién es quién. En ese día se verá quién vivió para sí mismo, aunque profesaba seguir a Jesús. En aquel día Jesús dice, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas. Y Jesús les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. No importa si llamas a Jesús Señor, no importa si cantas alabanza, no importa si vienes a la iglesia, no importa si lees tu Biblia, pero si no te estás negando a vos mismo cada día y tomando tu cruz para seguir a Cristo, entonces Jesús llama a eso avergonzarse de Él y sus palabras. Avergonzarse de Él y sus palabras. Si vos hoy te avergonzás de Jesús y sus palabras, no viviendo como un discípulo a la manera de Jesús, es decir, negándote a ti mismo y tomando tu cruz cada día, entonces en aquel día, cuando Él vuelva con toda su gloria, será Él el que se avergüence de vos. ¿Ven cómo funciona? Si hoy te avergüenzas de Jesús y sus palabras, en el contexto de seguir a Cristo, negándote a ti mismo, tomando tu cruz cada día, si hoy te avergüenzas de seguirle, en aquel día, cuando todo sea expuesto, cuando Él venga en su gloria, Él mismo, delante del Padre y de todos los santos ángeles, Él se avergonzará de vos. Y eso significa que perderás tu vida. Eso significa que pasarás la eternidad en el castigo de Dios, en el infierno, porque no quisiste seguir a la manera de Jesús, a Jesús. Y eso reveló finalmente que nunca en realidad habías creído y te habías arrepentido. Porque alguien que verdaderamente ha creído y se ha arrepentido, sigue a Jesús a la manera de Jesús. Pero si realmente has creído y te has negado a vos mismo y has tomado tu cruz cada día y estás perseverando hoy mismo en eso, entonces, hermano, hermana, alégrate. Alégrate porque ese día llegará y Jesús no se avergonzará de nosotros, sino todo lo contrario, se alegrará de recibirnos para siempre en su reino eterno. Hermano, hoy es el día en que se nos concede creer en Cristo y sufrir por Él. Hoy no es el día del reino eterno, hoy no es el día del gozo eterno, hoy no es el día de disfrutar de los placeres de la creación. Finalizo con una cita del predicador y teólogo Jonathan Edwards, del 1700, y dice lo siguiente. Voy a leer la cita y luego oramos. Cito. Debemos viajar en el camino de la obediencia a todos los mandamientos de Dios, tanto los difíciles como los fáciles, negando todas nuestras inclinaciones e intereses pecaminosos.
El camino al cielo es ascendente. Debemos contentarnos con viajar cuesta arriba, aunque sea duro y cansado y contrario a la inclinación natural de nuestra carne. Debemos seguir a Cristo. El camino que Él recorrió era el camino correcto al cielo. Debemos tomar nuestra cruz y seguirlo en mansedumbre y humildad de corazón, en obediencia y caridad, en diligencia para hacer el bien y la paciencia bajo las aflicciones. El camino al cielo es una vida celestial, una imitación de aquellos que están en el cielo, en sus santos disfrutes, amando, adorando, sirviendo y alabando a Dios y al Cordero. Oramos. Padre bueno, te damos gracias. Gracias por Jesús. Gracias por su salvación. Queremos en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestros propios corazones, de tal manera que nuestros ojos vean, que nuestros oídos oigan, que podamos realmente examinar nuestro corazón, que podamos examinar la manera en que vivimos, Señor. Cómo somos en el trabajo, cómo somos en la calle, cómo somos en el hogar, cómo somos cuando nadie nos ve y cómo somos cuando todos nos ven. Y hacernos la pregunta, Señor, ¿nos estamos negando a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día y siguiéndote? Señor, te pedimos que concedas arrepentimiento a nuestro corazón. Te pedimos que nos des entendimiento de la abundante gracia que ya nos has dado y del poder de tu Espíritu para vivir una vida santa. Que al finalizar este sermón, Señor, podamos haber tomado la determinación de considerar como mayor riqueza la vergüenza de Cristo que los tesoros de Egipto. Porque